Amigos, amigas, toscaleros, toscaleras, hoy me toca hablar de una persona que ya no está entre nosotros, pero que mientras estuvo en el barrio fue bastante reconocido por su labor, por su trabajo, por su honestidad y porque era una persona muy familiar y profesionalmente muy buena en el trabajo que ejercía. Y por eso, pues, muchas personas, no solo del barrio El Toscal, sino de otros barrios, acudían a él para que les arreglaran allí, él y su compañero, los zapatos. Sí, porque zapatero, era zapatero. Y llegó aquí a la calle San Martín cuando yo, pues puede ser que tuviera 11 años o 10 años. Se construyó la casa, el bajo y dos pisos, ¿no? Y en el primer piso era donde en el bajo tenía la zapatería y en el primer piso la vivienda. ¿Sí? Y aunque en el barrio he de decir que habían varias zapaterías, quizás esta era más conocida por el tema de que este hombre, que fue mi ex suegro, José Brito Fagundo, era sordomudo, es decir, que ni oía ni hablaba, ninguna de las dos cosas. Y entonces, pues claro, ¿qué pasaba? Que todos los que eran como él, o algunos hablaban y no oían, o otros no oían y hablaban, pues se reunían allí y entre ellos formaban su grupito o se iban juntos a donde Manuel Ramos Omar, de Radio Cruz Tenerife, era presidente de la Asociación de Sordomudos, que estaba casi frente al Ayuntamiento de Santa Cruz, el ayuntamiento antiguo, no el que está en el Parque de los Gladiolos ahora no, sino el Ayuntamiento de Santa Cruz, el de siempre, al lado del Parque García Sanabria. Y allí pues se reunían y claro, era una persona bastante afable, cariñoso, sí, una persona afable y cariñosa. Y yo, pues, por las cosas del barrio, que me llamaban Fueguito Azul normalmente, pues tenía ese prestigio que tenemos todos los que nos dedicamos fuera de lo que es lo normal, ¿no? Sí, éramos rockeros, llevamos pantalones campana, zapatos, botas Beatles, melena, patilla, sí, éramos, digamos, diferentes en muchos sentidos a otros jóvenes, ¿no? Y entonces yo me enamoré, su hija se enamoró de mí y nos relacionamos. Pero claro, por ese nombre que yo arrastraba, ¿no? Pues la familia, los padres de ella, pues tenían mucho control en el tema y no es que hubiera un choque, porque mis padres, tanto más mi madre, ¿no? Con la madre de ella, con Estrella, que también falleció, pues se llevaban muy bien. Era
algo que no tenía nada que ver con el asunto entre su hija, ¿no?, y yo, que terminamos casándonos, ¿no? Al final terminamos casándonos. Pero era otra época, era la época del control, la época del control, y como había ese choque, pues un día se nos ocurrió a ella y a mí irnos al cine Numancia, cuando el cine Numancia era de arte y ensayo, que ponían las películas de Ingmar Bergman, ¿no? Como El manantial de la doncella, o nos gozamos una película de Yes, ¿no?, musicalmente, haciendo una música sinfónica, que prácticamente, lo he de decir, no era, era rock, pero no era mi música, ¿no? Y me, me atolondraba, ¿no? Pero bueno, quiero decir que allí en el cine Numancia vimos muchas películas, y en esa concretamente, al salir del cine, el padre, José Brito Fagundo, la estaba esperando para montarle el pollo, por haber ido conmigo sin permiso de ninguna clase. Sí, las cosas de la época, ¿sí? Así era el asunto. Pero bueno, las cosas fueron cambiando, la relación fue cambiando, y ya por fin pues entraba en la casa, ¿no? Y Estrella es una cocinera de mucho cuidado, una cocinera buenísima. Y yo, un gran aficionado al potaje de berro, con gofio, cebolla, queso blanco, pues ella ponía el plato de comida y veía que yo me comía todo aquello con un ímpetu tremendo, y me ponía otro plato y me lo comía con un ímpetu tremendo. Y entonces fue creciendo la relación, llegó el perro Santana, nuestro compañero en aquella época, tanto para ella como para mí, y llegó el momento de la boda. Llegó el momento de la boda y eh, fue el hermano de ella, José Brito, el que fue el padrino de la boda, el padrino de la boda. Y la madrina creo que fue mi madre, la madrina de la boda fue mi madre, pero de todas formas estará por ahí la foto y ya la veré porque ahora mismo no lo recuerdo bien. Pero bueno, este hombre, José Benito Fagundo, tuvo la desgracia, por ser sordomudo, no oír los ruidos, que en la propia calle de la Rosa vino una moto y se lo llevó por delante y lo mató. Sí, así fue el asunto. Una pena enorme que se fuera una persona así, tan trabajadora, luchadora, un hombre de su familia, muy protector de su familia, un profesional como la copa de un pino. Y ya decía que esta, digamos, zapatería se distinguía de la de Pepe, por ejemplo, en el Callejón Rabina, porque, digamos que estando muy cerca la una de la otra, se distinguía porque la zapatería de mi ex suegro, que en la gloria esté, pues se conocía por la zapatería de los idiomas, por el hecho de ser sordomudos o mudos o sordos los que acudían allí con mayor intensidad casi a diario, ¿no? Entre ellos a este señor que ganaba todos los años el premio del carnaval, a Miguel, que tuvieron la desfachatez de ponerle el mudo en, en el parque, de ahí, en la cancha Pisaca, ¿no? Pero bueno, la familia lo aceptó. Yo, si hubiera sido familia, arranco aquello de cuajo de allí, pero bueno, si la familia lo aceptó, pues bueno. Yo, un defecto físico, vamos, es como si hubieran puesto a mi
el suegro allí, José Brito Fagundo, sordomudo, ¿no? O sea, creo que o, si le hubieran puesto la zapatería de los idiomas, bueno, pues eso cabía. ¿Sí? Un calificativo de ese tipo cabe, no es ofensivo a la persona, ¿no? En absoluto. Eso es clarísimo, ¿no? Pues ellos, tanto José Brito Fagundo como Estrella García, pues da la casualidad de que vivían en la misma vivienda, que eran dos hermanos casados con dos hermanas, ¿sí? Elena, hermana de Estrella, y José Brito Fagundo, hermano de Adolfo Brito Fagundo. Con lo cual, todo lo que vivía en esa casa eran familiares, menos en el piso de abajo, no, en el piso de abajo, que ya no eran familiares, no eran hermanos ni nada, sino eran familiares, no sé de qué manera, porque en el piso de abajo vivía Manolo González con Emérita, que tuvieron tres hijas. Tuvieron a Pilar, Ana y Encarna. Los cinco fallecidos. Y en el caso de mi ex suegro, mi suegro y su esposa fallecida, Estrella, el hijo mayor, que me lleva a mí un mes, porque yo nací en diciembre y él en noviembre, pero tenemos la misma edad, creo que está ingresado. Creo que está ingresado de algún padecimiento, ¿no? Está ingresado. Y mi ex, que está viviendo pues, en la casa donde ella vivió desde pequeña y donde yo la conocí, nos enamoramos y nos casamos, ¿no? Y nos casamos aquí en el barrio del Toscal, en la iglesia San José, con don Jesús Medina Cabrera, el cura de la iglesia San José, el párroco, y celebramos la boda en donde estuvo allí la discoteca Sáhara. Luego hubo una cafetería y ahora es el centro donde se presentan los emigrantes, ¿no? Que vienen de fuera, que es el edificio de la Junta de Obras del Puerto, en la calle La Marina. Bien, pues mi suegro José Brito Fagundo, vamos a ver cómo podría explicarlo. Mi relación con él era muy buena, pero muy, muy buena. Y luego, avanzando el tiempo con Estrella también fue muy buena, ¿no? Fue muy buena. Al principio ya digo que controlaban el asunto porque yo tenía un nombre aquí en el barrio como que era eso, el fueguito azul, no sé qué y tal. Y estaba en en una movida muy diferente a cómo se movían muchos de los demás, ¿no? Como que estaba más, no sé, más lanzado a lo inglés, a lo americano, ¿no? A lo europeo. Y nada, pues bueno, pues él, ya digo que conmigo fabuloso. Eh, yo no aprendí a hablar por señas, aunque yo le hacía señas, pero vamos, mal hechas, ¿no? Nunca aprendí a hablar con ellos. Y él tenía de compañero al chiquito que lo llamaban el Jula, que era el que le acompañaba a él en la zapatería y que sale en la fotografía que les muestro, ¿no? Que ya fue una fotografía que mostré en algún tiempo, pero la otra foto está con mi hija recién, bueno, ya tendría 2 años, un año y pico, 2 años, que la tiene en brazos, aquí precisamente delante de esta ventana, cuando todavía vivían mis padres, ¿no? Y la casa, pues, en la calle San Martín, era una casa de mis padres, donde ellos, pues, mi padre la compró
ya les digo que la compró por 5.000 pesetas, ¿no? Y le vendían la de al lado, antes de edificarla, la vendían por, no sé, por 1.000 o 2.000 pesetas más, y dijo que para qué quería tanta casa, así que con esta tenía suficiente, ¿no? Yo digo que eran otros tiempos, ¿no? Era una forma de pensar diferente, aquella moralidad religiosa y todas esas cosas pues han ido cambiando, ¿no? Han ido cambiando y hoy la gente vive de otra manera. Entonces, claro, digamos que, bueno, hubo un tiempo en el que, como me tuve que ir a la Universidad Laboral de Sevilla con 13 años, ¿no? Pues ya allí, pues prácticamente la relación con mi mujer, en ese momento era novia, ¿no? En ese momento, pues no es que se deteriorara, sino que ya llevábamos unas vidas totalmente diferentes, porque yo en Sevilla y ella aquí en Tenerife, ¿no? Pero una vez vine ya, digamos como se dice en el ejército, licenciado de la universidad, pues entonces retomamos el asunto, que fue cuando ya empezamos a salir más en serio, más, una cosa más en serio, ya digo que con más permisividad de sus padres, y ya empezó la cosa a funcionar de otra manera, ¿no? Hasta que nos planteamos, pues tanto ella como yo, el casarnos, ¿no? Y se había conseguido, creo que a través de Pilar, la hija de Manolo y de Mérita, pues se había conseguido un piso en La Salle, en la avenida de La Salle, y no se podía habitar hasta que no estuviera desalojado y arreglado, parece, ¿no? Quiero recordar, pero vamos, no quiero equivocarme. Y tuve que pasar la primera noche de matrimonio en casa de Pilar, que nos cedió su casa para pasar esa primera noche en casa de Pilar. Después ya nos fuimos para las Palmas de Gran Canaria, donde pasamos la luna de miel, y siempre recordaré el nombre del hotel donde nos quedamos, era el Hotel Valencia. Y además con aquella anécdota que ya he contado algunas veces, que nos levantábamos temprano para ir a la playa Las Canteras, pero antes íbamos a un bar que estaba cerca, frente ahí del Hotel Valencia, un poco más allá, y después un poquito más allá estaba el, el Corte Inglés, pues bueno, y el Estadio Insular, y donde yo me compraba las camisas de cuello largo y todo eso, que era que los de la Junta, o sea, los obreros del puerto, se mandaban unos tanganazos de ron, que yo decía, a las 6 de la mañana, mandarse aquel vaso lleno de ron, ¿no? Mi madre, nosotros con un café con leche. Sí, porque en aquella época yo tomaba café. Sí, en esa época yo tomaba café. Pero después ya lo dejé. Y ya no he vuelto a tomar café. Lo único que me gusta es el chocolate y el cacao, ¿no? Sí, las barras de chocolate Cadbury y todas estas cosas así. Me gustan mucho más, ¿no? Pero ya digo, en el caso de José Brito Fagundo, pues eh, hay un montón de anécdotas, ¿no? Muchas anécdotas, ¿no? Porque, claro, era una persona, siempre iba con aquel mono azul del trabajo, ¿no? Con las tiras aquí, toda la bata azul y tal, para trabajar en la zapatería, ¿no? No era muy grande la zapatería, todavía se puede ver la puerta allí, pero no está abierta, ¿no? Está condenada. Pero digamos que era un cuartito pequeño que le servía a él para trabajar, ¿no? Con una mesita de trabajo y todos los utensilios para arreglar los zapatos, ¿no? Una máquina de coser, de estas, para, no sé, para ponerle puntos será las suelas, o no sé, bueno, todas esas cosas, ¿no? Todas estas cosas que usan los zapateros, ¿no? De aquella época. Bueno, hoy en día no sé si hay alguna zapatería por ahí,
Sí, porque en la calle Méndez Núñez, en la Casa Amarilla, me acuerdo que frente al Parque García Sanabria, que fui a hacer una vez una copia de llaves, que ya no está allí, que ahora la mudaron para otro lado, arreglaban, creo que arreglaban zapatos, pero no recuerdo, porque al único que recuerdo es al del Cabo Llanos, ¿no? Que hacía las botas de fútbol para los jugadores del Tenerife, del Real Unión, de los equipos de allí, el Regla y no sé qué. Pero aquí, en este barrio, pues lógicamente el trabajo se dividía entre Pepe del Callejón Rabina y este hombre, mi suegro, José Brito Fagundo, que eran digamos, los puntos de la calle San Martín más visitados. Creo que habían otros zapateros en otros lugares de aquí del barrio, pero yo no los recuerdo, la verdad. No los recuerdo, pero creo que habían más. Pero yo particularmente no puedo hablar de lo que no recuerdo, aunque sí me han llegado noticias de que habían más. Y claro, esta familia, ¿no? De Brito Fagundo y de Estrella García, llegaron de la cuesta. Ellos venían de la cuesta cuando se afincaron aquí. Ujú. Cuando se afincaron aquí en la calle San Martín venían de la cuesta. No eran natos aquí en esta calle, no, sino vinieron de la cuesta y se aposentaron ahí. Y aún mi ex sigue viviendo ahí. Sí, porque la casa tuvo un problema, se metió fuego, sí, se metió fuego. Y bueno, no sé, después ya mi ex se volvió a casar de nuevo, tuvo dos hijos con este nuevo marido, ¿no? Conmigo tuvo dos hijos y con este nuevo marido también tuvo dos hijos, o sea que en definitiva ha tenido cuatro hijos, ¿no? Ha tenido tres varones y una hembra. Pues la hembra la tuvo conmigo, la que fue la primera que nació fue hembra y después nació, nació varón. Y ella, pues, con este señor que se casó, pues ha tenido dos varones, tres varones y una hembra. Y ella, pues bueno, vivía un poco más aquí arriba del Callejón Rabina, al lado de la Asociación Blanco y Negro, y se ha mudado de nuevo al edificio donde vivió desde que llegó de la cuesta, ¿no? Donde yo la conocí, donde nos enamoramos y salíamos, y bueno, lo clásico. Incluso pues he mostrado una foto cuando íbamos al Ideal Cinema a bailar, ¿no? Sí, pues nos encantaba. Y entonces pues ella tuvo una muy buena relación con mis padres y entonces nos íbamos al Caletón de Garachico. Hay una foto donde estoy bailando con ella y tocando el grupo, creo que eran los Megatones, los que estaban tocando en el Caletón de Garachico, bailando el twist. Eh, no sé, es que era, digamos, había una actividad musical aquí en Santa Cruz y en todos los pueblos enorme, ¿no? Y nosotros, pues que nos gustaba bailar. Y entonces, cuando se instauró lo que fue el Club Agogo de la Laguna y el Hotel Diplomático en Santa Cruz, pues igual, a todos esos sitios acudíamos a bailar, porque era además pues, la música que nos atraía en aquel momento, nos atraía muchísimo. Y luego llegó el momento en que yo me involucro con Juan Antonio Ramallo dentro de la música de tal manera que, bueno, ella ya empezó a tener sus dudas, aunque colaboró conmigo, por ejemplo, en el festival cuando traje a Manzanita a la Plaza Toro, pues ella fue la taquillera de, de ese festival, ¿no? Estuvo en la taquilla y yo ese festival lo hice con mi primo, con Manolo Dorta, ¿no? Fue socio mío en ese festival de Manzanita y nos costó 700.000 pesetas traerlo, 350.000 por adelantado
y después 350.000 antes de subirse al escenario. Y claro, digamos que en casa, incluso como yo entré a trabajar en Moviplay, pues venían artistas de la península y ella, que es muy buena cocinera, pues hacía unas paelleras tremendas, ¿no? Y allí invitábamos a los cantantes. Por ejemplo, trajimos una vez a Juan Bautista Humet, que falleció, un cantante que falleció. Lo llevamos a casa y ella hizo una gran paella. Además teníamos las anécdotas, ¿no?, con José Carlos Rodríguez y su ex esposa Ángeles, ¿no?, que nos poníamos a jugar a la ouija allí, o al Scrabble. ¿Sí? Y venía Juan José, que es maestro y hasta jubilado, ¿no? Venía él y su señora, y también nos poníamos allí a jugar en la avenida de la Salle. Y claro, digamos que este hombre, pues poco a poco, la cuestión es que el tema de la zapatería, digamos, bueno, ahora me recordé de otra zapatería que está abierta, donde está en la calle Miraflores. ¿Sí? En la calle Miraflores hay otra zapatería. ¿Sí? Que una vez allí me arreglaron un cinto. Se me había roto el cinto y me lo arreglaron. Hay una zapatería también allí. Perdonen, pero es que me acordé ahora. Y entonces, pues claro, al tener ya nietos y eso, pues la cosa ya era mucho más, no sé, más afectiva, mucho más, no sé, los encuentros eran mucho más bonitos, eran cosas muy agradables. Después mi padre, como nació en Icó de los Vinos, con la familia Cámara, ¿no?, nos íbamos allá y ella, como era mi novia en aquel momento, pues veníamos y comíamos allí en la playa San Marcos, Icó y tal. Pero en eso sus padres, la verdad, nunca intervinieron. No, ellos eran más de estar aquí en su casa. No sé, no sé. Y luego, digamos que su hermana Elena, y que vivía Josefina, que era la madre de Adolfo y de José Brito. Vivía también Josefina, eh, que además también iba a la antigua, ¿no? Una señora de mucha edad que iba a la antigua, pero aún recuerdo que era un cumpleaños, no sé si era de Elena o de Adolfo, no sé, del marido, y habían encima de la mesa una serie de comidas, y cuando yo llegué allí, que todavía, no, ya estaba casado, yo llegué allí y, y empezó a esconder la comida. Sí, las cosas de esa gente de antes, ¿no? Era curioso, ¿no? Era totalmente curioso. Pues ya digo, estoy hablando de que, mira, Adolfo y Elena murieron. Murieron sus dos hijos. Hace poco murió Adolfo, no, murió Adolfito, que trabajaba en Calice con mi hermano, y con Manolo, que también falleció, que era el que montó Calice aquí en Tenerife, y Rosita, la hermana con la que estuvimos, digamos, viviendo en Sevilla, porque era enfermera de la Seguridad Social y trabajó en la Virgen de la Macarena en Sevilla. También estuvimos con ella compartiendo unas vacaciones ahí en piso con unas hermanas que eran de allí de Sevilla, con las cuales nos llevábamos de miedo, de maravilla. Que bueno, nos recorrimos y fue cuando digamos, los sitios, no los conocí, sino que volví a visitar los sitios que ya había conocido cuando había estado en la Universidad Laboral de Sevilla, estudiando. Y llevé tanto a mi ex como a mi hija, las llevé a esos sitios, ¿no? A las ruinas de Itálica, por ejemplo, la zona de la Torre del Oro, la Giralda,
querían ver a las vírgenes, el Virgen de la Macarena, la Esperanza, eh, no sé, todas las cosas que se van a ver allí a la capital de Andalucía, Sevilla. Y claro, durante ese tiempo me contaba a mí, me contaba a mí Estrella, porque claro, como el marido no podía hablarme, pues me hablaba Estrella la mujer y me decía las cosas que le decía el marido, porque ella sí que la entendía perfectamente, lógicamente, ¿no? Y me decía que el perro que nosotros teníamos, Santana, el nombre creo que, no sé si lo puso mi hijo o lo puse yo, porque éramos pues adictos a la música de Santana en aquel tiempo, ¿no? Y por eso le pusimos al perro Santana. Pues dice que cuando nosotros veníamos, porque yo me llevé a Penélope pequeña a la península, pero aquí se quedó Jonathan, mi hijo, se quedó con Estrella. Eh, y creo que lo pasó fatal. Creo que le empezaron a salir unas ronchas y unas historias, ¿no? Según me contó mi suegra. Y, y resulta que José le dijo que qué le pasaba al perro que no salía de la puerta. Y era el momento exacto en que nosotros veníamos en el avión, ya salimos de Málaga, no de Sevilla, sino de Málaga, salimos, que da la casualidad que en Málaga, en el digamos, en la sala de espera, nos encontramos con Fernando Esteso, fumándose el cacho puro ese que se fumaba. Ahí nos encontramos con Fernando Esteso, en una mesa, sentado allí tomándose, no sé si era una cerveza o si era un café con leche, no sé, pero que nos encontramos con Fernando Esteso. Y salimos de Málaga rumbo a Tenerife. Pues el perro estaba como que sabía que veníamos. Es que son cosas increíbles, ¿no? Son cosas increíbles. ¿Cómo sabía el perro que veníamos? ¿Cómo sabía? No salía de la puerta de la calle, allí, echado, hasta que llegamos nosotros. Y cuando llegamos nosotros, el perro se disparató. Empezó a disparatarse. Sí, con nosotros. ¿No? Sí, 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 es una cosa que ya digo, increíble. Y José Brito Fagundo lo notó, lo captó y se lo dijo a Estrella. Dijo, pero ¿y el perro que hace ahí en la puerta que no sube? Ni a comer ni a nada. Allí en la puerta, cuando nosotros ya llegábamos con el avión a los rodeos, porque llegamos a los rodeos. ¿Sí? Fue una cosa totalmente curiosa, ¿no? No sé, nos quedamos perplejos, tanto mi ex como yo, ¿no? Es decir, el perro, ¿cómo puede intuir que nosotros veníamos en ese vuelo? Pues bueno, la cosa es que, bueno, la cosa siguió transcurriendo. Tuvimos, mi ex y yo, dos hijos, ¿no? Como ya he contado, Penélope y Jonathan. Y nos ocurrió, bueno, a mí me ocurrió el caso que además, pues, extrañaba, ¿no? Porque eh, mi ex quería ponerle el nombre de Penélope y cuando yo fui al ayuntamiento de La Laguna me dijeron que no podía ponerle ese nombre sin autorización del obispado de La Laguna. Y tuve que ir al obispado y el secretario del obispo me dijo, si le pone usted delante María, no hay ningún problema, detrás del nombre de María le puede poner el que quiera. Y así fue, María Penélope. Pero como Jonathan nació dentro de Santa Cruz, yo ya me sabía la jugada y cuando llegué al registro civil, yo dije, no, le pones Francisco Jonathan. Y ya no hubo ningún tipo de problema. En realidad se llama Francisco, pero todo el mundo pues, lo conoce por Jonathan porque es el nombre que quería mi ex que tuviera.
aunque hay mucha gente que lo llama Johnny. Johnny. Bueno, la cuestión es que él no hablaba, ni oía, pero se expresaba, y se expresaba muy bien, y llevaba una vida muy relajada. Era un hombre tranquilo, caminaba despacito, no, no iba con prisas ni con nada, y él hacía su trabajo con el hula allí, hacía su trabajo, tenía mucho trabajo, siempre, siempre tenía mucho trabajo, y ahora sí que me acuerdo que por encima de, de él, de la zapatería de los idiomas, estaba también Maestro Paco, sí, porque tengo una foto cuando yo tenía el Forescore, porque primero tuve un Forescore y después ese Forescore me lo compró mi padre para que mi hermano Agustín Norton Pierre lo sacara a ellos a pasear, y yo me compré el Fiat 125 especial 5 velocidades en Hernández Hermano cuando el coche valía 125.000 pesetas, eh, pagando en letras, pagando en letras. Creo que no tardé ni 6 meses en pagarlo, ¿sí? Porque era una época en que uno ganaba dinero trabajando en Comusa, trabajando vendiendo cosas con Ramallo y tal, y montamos las cosas de las cortinas y los edredones y tal y cual. Y nos iba muy bien económicamente, nos iba bien. Mi, mi, mi excuñado se compró un tanque de guerra de esos, un coche de esos enormes, ¿no? A él le gustaban las cosas muy grandes, ¿no? Yo no, yo me compré el coche normal, el Fiat 125, lo que pasa es que estaba de moda porque acababa de salir, no sé si fui el primero que lo tuve o ya lo tuvieron otros antes que yo, con 5 velocidades, ¿no? Y, y bueno, él se enteraba de todo. José Brito Fagundo se enteraba de todo y además conocía a casi todo el barrio. Él conocía a casi todo el barrio y el barrio lo conocía a él. Todo el mundo tenía que ver con él, lo saludaba a todo el mundo, claro. Y él siempre contestaba con la mano, porque lógicamente no podía hablar ni escuchaba, pero sabía por el movimiento de la boca lo que le estaban diciendo, ¿no? ¿Sí? Porque cuando yo le hablaba, el movimiento mío de la boca, él lo captaba y sabía lo que le estaba diciendo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Mira, vamos a hacer en casa una fiesta, ¿no? Vamos a hacer en casa, bueno, tenía que hablarle despacio, claro. Vamos a hacer en casa una fiesta para que vayas con Estrella, que van a estar los niños allí. Y esa es una de las fotos que sale aquí en este programa, donde él está con María Penélope en los brazos, sí, con mi hija mayor, ¿no? Sí, sí, él captaba totalmente todo. Y claro, desgraciadamente, pues yo llegué un día aquí, ¿no? Yo ya vivía, no sé, no sé, sí, ya creo que vivíamos ya en la Salle, o en la Salle. No, es que no recuerdo muy bien, ¿no? Pero yo llegué aquí y entonces vino, vino mi madre y me dijo, ¿sabes que mataron a tu suegro? ¿Cómo? Me quedé sorprendido, sí, sí. Lo cogió un coche ahí donde está la cafetería, está ahí de la esquina del bar. Vino un motorista lanzado, él no oyó, salió entre los coches afuera y se lo llevó por delante y lo reventó. Joder, me quedé hecho polvo, me quedé hecho polvo, porque yo lo apreciaba una barbaridad. ¿Sí? Yo apreciaba a él una barbaridad. Ujú. Conmigo siempre tuvo un comportamiento del 10. Hombre, al principio ya dije lo que había, ¿no? Que yo tenía pues un nombre aquí en el barrio que parecía que yo me las comía y me las bebía, ¿no? Porque siempre se exagera, ¿no? Pero bueno, y entonces pues había un control. Pero ya digo,
Después de que me casé, tuvimos hijos, ya empezamos a relacionarnos y todo eso, la cosa fue cambiando de tal manera que conmigo maravilloso, tanto él como Estrella, los dos. Lo que pasa es que ya últimamente Estrella ya se fue a vivir con la hija aquí encima, al lado de la Asociación de Vecinos Blanco y Negro, hasta que falleció, ¿no? Sí. Así fue el que de la cuestión. Y yo, pues claro, con mi ex me llevo muy bien, ¿sí? Con Emilio, el más pequeño, me llevo fabulosamente, que toca el arpa, ¿no? Lo saqué incluso un trozo de película, que en un trozo de película sale al lado de Willy Jorge, cuando tenía Willy Jorge, ahí en el centro comercial Concorde, tenía una, una cafetería y un bar en la terraza. Y con José, pues claro, nos saludábamos de vez en cuando, porque él se separó de la mujer y luego, no sé, tenía una finca por ahí, por Agua García, no sé dónde, pero le dio, creo que le dio un ictus o algo así, y eso parece que le afectó y no sé, lo que me han dicho es que está ingresado en algún sitio, pero no sé cuál es el sitio y me gustaría saberlo para por lo menos yo que sé, poderlo ir a visitar, como fui a visitar a María Rosa Guiar Sirven, ¿no? Al asilo este de ancianos que está ahí por la zona de Salamanca, ¿no? Y por ahí, por el Barranco Santo, por ahí está Nuestra Señora de la Virgen de la Candelaria o algo así, ¿no? Y ahí estuve con ella. Y luego ayer mismo también hablé con mi vecina de enfrente, con Antonia, que parece que ya va mucho mejor y que ya parece que los médicos le han dicho que a lo mejor en un par de meses ya puede volver a su casa. Y bueno, pues que vayan viendo las cosas. Además, me encontré con Aurelio, que estuvo conmigo en el instituto, vive aquí en la calle Santiago, y yo pues solté lo de Julián, ¿no? Y me dijo, no, Julián no es que esté ingresado por enfermedad, sino que el hijo, que yo cuando hablé sobre Julián Julius, pues no sabía que tenía un hijo, ni idea. Yo creía que no había tenido con su señora fallecida, no había tenido hijos, pero sí, tiene un hijo que parece que fue el que lo ingresó en una residencia. Y yo me alegro de eso, porque es una persona a la que aprecio muchísimo, ¿no? Y seguramente los músicos que aún quedan vivos de la Nick and Randy también se alegrarán de que siga ahí con vida y que tenga muchos años más de vida, ¿no? Y la pena es que, bueno, que José Brito Fagundo, pues no la tiene. Se ha ido con su esposa, yo lo tengo en mi memoria, lo tengo en fotografía, lo tengo en el corazón, lo tengo en la mente. Creo que para mí fue un suegro maravilloso. Yo no tengo nada que decir en contra de él, todo lo contrario, todos son palabras hermosas y bonitas. Y con su mujer, con Estrella, igual. No tengo nada en contra que decir. Todo es palabras hermosas las que me salen por la boca porque han sido unas personas que aunque vinieron de la cuesta, se hicieron toscaleros y toscaleras. A los hijos son toscaleros, todos toscaleros. José Brito, Emilio Brito y María Elena Brito, pues, bueno, toscaleros los tres. Y yo, pues, en conclusión, pues, decir que, bueno, que es una persona que no puedes decir tú que ahora mismo en la industria del zapato, en el arreglo del zapato, sea una cosa que la gente esté en este momento muy preocupada por el tema de que un zapato se le estropee o que un zapato no será brillante, o no sé.
porque hoy en día pues ya el tema del zapato es un tema que ni hacen falta betuneros, ni hacen falta mucho zapatero, no sé, porque salvo que tú seas muy humilde y no tengas sino un par de zapatos nada más y los tengas que arreglar y poner unas suelas o lo que sea, hoy en día por 20, 30 euros y si vas al rastro, pues puedes conseguirlos incluso hasta más baratos, ¿no? Y la mayoría, pues la gente ya lo que es el zapato, casi no usa. Lo que usa son tenis, ¿no? Tenis que se llaman hoy deportivos. Nosotros lo llamamos tenis en nuestra época. Ahora son deportivos. Ya digo que, claro, no sé si, bueno, hubiera estado jubilado, ya no hubiera tenido el problema de tener que estar arreglando zapatos ni nada. Pero digamos que es un asunto el del zapato, que ya hoy, pues como museo, como ha abierto Blanco y Negro el Museo de Pepe, no, que allí pues hay una serie de instrumentos con los que se arreglaban los zapatos de Maestro Pepe. No creo que tuvieran en este momento una salida, no sé, este señor de ahí que es el nombre de la calle Miraflores, no, pues no sé si también aparte de lo que son los zapatos, pues arreglar otras cosas, ¿no? De cintos, a mí me arregló un cinto, ¿no? Me lo hizo un poco más, no sé si me lo hizo un poco más largo, un poco más estrecho, no lo recuerdo, pero algo de un cinto me hizo, pero no sé si esa actividad tiene hoy algún tipo de salida. No sé si tiene algún tipo de salida, ya digo, porque hay tantas tiendas de zapatos con precios de todo tipo y en el rastro te puedes encontrar tenis, o sea, deportivos y zapatos, si quieres también, y cintos y tal. Así que hubiera sido, pues, no sé, ya jubilado, habiendo pagado pues su seguro y su eso, pues no hubiera tenido ningún tipo de problema, ¿no? De cobrar una paga. Pero lo que es trabajo de zapatería, yo por ejemplo, en mi época que me hacía las botas Beatles y no me las hacía él, me las hacía Maestro Paco, el que estaba por encima, el padre de Mauro y de Marilyn, ¿no? Eran sus dos hijos, ¿no? Él me hacía las botas Beatles con cremallera, pero mi suegro, no, no. Eran unos zapatos con tacón que se llamaba tacón cubano, no, que te elevaban un poco más, no. Por esa cosa de parecer que eres más alto, ¿no? No sé, era una cosa, digamos, mental de parecerte más alto. Pero bueno, la cuestión de José Brito Fagundo creo que ha quedado bastante clara. Fue la zapatería de los idiomas Toscalera en la calle San Martín y que aún, aunque la puerta está cerrada, si usted abre la puerta, detrás de la puerta, no sé si habrán todavía instrumentos de aquella época, ¿no? Materiales de aquella época donde José Brito Fagundo le arreglaba a usted los zapatos. Y yo desde aquí, pues al cielo, le elevo tanto a él como a su señora Estrella, les elevo mi mayor aprecio, afecto y cariño.